La vida a veces nos sorprende con giros inesperados que nunca imaginamos. Una tranquila tarde, Tieu-nu y Dui se sienten al fin reunidos con Truong, alguien que pensaron que jamás volverían a ver. El reencuentro fortuito en la casa de la madre adoptiva de Truong está lleno de sonrisas y abrazos cargados de emoción, disipando meses de sufrimiento y espera. La felicidad parecía por fin completa, pero el destino tiene otros planes. Una llamada inesperada, una noticia que nadie esperaba les lanza de nuevo a la incertidumbre. El padre adoptivo de Tieu-nu está gravemente enfermo postrado en cama. La familia, sumida en la preocupación, no puede quedarse quieta. De inmediato se ponen en marcha con el corazón lleno de angustia. ¿Podrán el amor y la unidad familiar superar esta nueva prueba? ¿Será posible encontrar esperanza en medio de una tormenta tan feroz? Truong y Tieu-nu, sin importar lo que la vida les depare, siguen juntos inquebrantables. ¿Qué harán para ayudar al padre adoptivo de Tieu-nu a superar esta terrible enfermedad? Acompáñalos en este viaje lleno de emociones donde el amor y la esperanza se alzan como los pilares que los guiarán en una vida impredecible. Aquel día la luz del sol bañaba suavemente la casa de la madre adoptiva de Truong, creando una atmósfera cálida y reconfortante. El aire estaba tranquilo, mezclado con el aroma a tierra que dejaba la lluvia reciente. Pero esta paz se vio interrumpida por el sonido lejano de una bicicleta. Tieu-nu y Dui avanzaban lentamente en una vieja bicicleta, las ruedas girando con suavidad sobre el camino polvoriento. El sol iluminaba la cara sonrojada de Tieu-nu, mientras Dui, sentado detrás, tenía los ojos brillando como si buscara algo con ansias. Cuando estaban a punto de llegar a la puerta de la casa de la madre adoptiva de Truong, Tieu-nu vio a lo lejos una figura familiar. Se detuvo por un momento sin poder creer lo que veía. Truong se acercaba caminando hacia ellos con los brazos cargados de productos frescos del mercado. Seguía siendo el mismo, su rostro no había cambiado, pero en sus ojos, Tieu-nu pudo percibir algo nuevo, algo diferente. Una calidez que pensaba que había perdido hacía mucho tiempo. Truong también los reconoció al instante. Una sonrisa se dibujó en su rostro y en sus ojos brilló una mezcla de sorpresa y emoción. Corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza como si fuesen niños que se reencontraban tras años de separación. Tieu-nu, con lágrimas en los ojos, no pudo evitar sonreír, su rostro iluminado por una felicidad indescriptible. Dui, a pesar de su corta edad, también mostraba en sus ojos una alegría inmensa, como si de repente el mundo hubiera vuelto a ser perfecto. Tieu-nu, incapaz de contener sus emociones, le sonrió a Truong y le susurró con ternura: «Finalmente nos volvemos a encontrar». Truong, con una leve sonrisa, bajó la cabeza, visiblemente conmovido, pero sin querer mostrar demasiados sentimientos. Tanto Tieu-nu como Dui podían sentir que Truong había cambiado no en su apariencia, sino en su interior, en la forma en que veía la vida y a su familia. Dui, aunque tan solo un niño, comprendió lo que los adultos suelen pasar por alto: el gran cambio que estaba ocurriendo en su familia. Antes siempre había faltado una pieza importante en su hogar. Pero hoy, cuando Truong regresó, todo encajaba como un rompecabezas que de repente se completaba. Ya no estaban solos, sino que la familia, el amor y la esperanza habían vuelto a ser parte de ellos. En ese instante, todas las preocupaciones y tristezas de los días pasados parecían desvanecerse. Tieu-nu sentía con claridad algo que no podía expresarse con palabras: ya no tendrían que enfrentar la soledad ni las dificultades por sí solos. La vida, aunque llena de desafíos, al menos ahora los encontraría juntos como una familia. Y eso era lo más importante. Los tres se quedaron allí en silencio, pero con los corazones rebosantes de felicidad. Ese abrazo no necesitaba palabras, porque sabían que después de todo, la familia es el único lugar donde encontramos paz y amor incondicional.
Truong miró hacia la casa de su madre adoptiva, el hogar del que se había ido hacía tanto tiempo. Las viejas paredes y el techo bajo ya no le parecían tan extraños, pero hoy, al estar rodeado de sus seres queridos, supo que no solo regresaba a su casa, sino también a su corazón. Y pase lo que pase, siempre estarían juntos superando cualquier obstáculo. Cuando Truong, Tiu-nu y Dui entraron en la casa, la luz que provenía de dentro brillaba más que nunca. Era la luz de la familia, del amor cálido y de un futuro prometedor que los esperaba. Después de un rato de conversación y risas, Tiu-nu, Truong y Dui decidieron continuar su viaje para visitar la casa de la madre de Tiu-nu. El trayecto no tenía prisa, nada fuera de lo común en ese camino tan familiar. Todo parecía tan tranquilo como en las ocasiones anteriores. Los árboles a los lados de la carretera se mecían suavemente con el viento y la brisa fresca acariciaba sus rostros, aligerando los corazones de cada uno de ellos. Pero a medida que se acercaban a la casa de la madre de Tiu-nu, algo diferente empezó a invadir la mente de Truong. Sentía una calidez extraña, como si esa casa no fuera solo un refugio común, sino un símbolo de amor y paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Truong miró por la ventana con la mirada perdida, pero de repente se detuvo cuando la casa de la madre de Tiu-nu apareció ante sus ojos. Era una casa de madera sencilla con un porche algo viejo, pero aún acogedor, rodeada por un jardín verde y lleno de flores que florecían en esta temporada. El techo envejecido parecía estar vinculado al paso del tiempo, y las grietas en las paredes solo le daban más carácter al hogar, haciendo que Truong sintiera que allí podría encontrar la verdadera paz. Al entrar, la atmósfera se llenó de inmediato de calidez y familiaridad. La madre de Tiu-nu estaba sentada tranquilamente en la mesa, su sonrisa bondadosa disipando cualquier preocupación y las sensaciones extrañas que Truong había llevado consigo. Ella miraba a los tres con ojos llenos de amor, una mirada que no solo era de bienvenida, sino también un sincero saludo, como si quisiera decirles que todo estaba bien. El ambiente de la casa era tan sereno, sin ruidos molestos, solo risas y viejas historias que Tiu-nu y su madre compartían. Truong se sentó al lado de Tiu-nu y Dui, sintiendo la calidez que emanaba de cada rincón de la casa. Las historias del pasado, esos recuerdos sencillos que había olvidado ahora, se convertían en piezas preciosas que hacían latir su corazón con fuerza. Tiu-nu compartió con su madre sus viajes, los cambios en su vida y las esperanzas para el futuro. Cada palabra, cada gesto de Tiu-nu era como un río suave que arrastraba las penas, creando un espacio de relajación inigualable. Truong se sentía como un niño regresando a la familia, a esos pequeños detalles llenos de amor que pensaba que había perdido. Dui, sentado junto a ellos, miraba con ojos ingenuos brillando al escuchar las historias de la familia y los días pasados. Aunque no comprendía todo, había algo en ese ambiente que le hacía sentir que pertenecía a ese lugar. Las risas puras, las miradas amorosas entre madre e hija, hicieron que Dui sintiera una paz profunda, no solo en la casa, sino en el alma de todos. Truong no pudo evitar sentir la diferencia de ese día. Estaba allí entre Tiu-nu, Dui y la madre de Tiu-nu, pero su corazón se sentía lleno de algo cálido, algo pacífico que no podía explicar. Esos momentos sencillos pero llenos de amor, como un arroyo cristalino, limpiaban el polvo del mundo exterior, ayudándole a recuperar la sensación de ser amado y cuidado, algo que había perdido hace mucho. A medida que caía la tarde, las luces dentro de la casa se encendieron, desprendiendo una luz cálida que hacía que el ambiente se volviera aún más tranquilo. Las risas, las historias y esos momentos sencillos se convirtieron en una parte fundamental de sus vidas. Truong sentía que había encontrado un lugar al cual regresar, un lugar donde no había prisa ni preocupaciones, solo amor y aceptación sincera.
Todo a su alrededor parecía fusionarse en una pintura perfecta que pensó que nunca tendría la oportunidad de ver. Esa casa no solo era un lugar físico, sino el sitio que le daba a Truong la sensación de familia, de ese lazo de amor que había perdido. Se sentía afortunado de estar allí en ese momento con las personas que amaba. Las conversaciones suaves, las sonrisas y las miradas compartidas eran todo lo que había estado esperando durante tanto tiempo. Y aunque el futuro estuviera lleno de retos, Truong sabía que mientras tuviera el amor y la familia a su lado, cualquier dificultad sería solo una pequeña parte de la vida, porque la familia es el lugar eterno, el lugar donde todo comienza y termina. Poco después, cuando todo parecía haber vuelto a la calma, el ambiente cálido de la casa de la madre de Tieu-nu se vio repentinamente alterado por una noticia inesperada, como un viento fuerte que rompe la quietud de la familia. La puerta se abrió y un amigo cercano del pueblo entró, su rostro ansioso y su expresión de pánico evidente. Se acercó rápidamente con los ojos llenos de preocupación y sin rodeos les contó lo que ninguno de ellos podría haber anticipado. El padre adoptivo de Tieu-nu ha caído gravemente enfermo, está postrado en cama sin poder cuidarse por sí mismo. El amigo habló rápido, su voz cargada de tensión. Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón de Tieu-nu y Truong. El aire en la habitación se volvió pesado de inmediato, y todas las miradas se centraron en Tieu-nu. En ese momento ella se sintió invadida por un dolor profundo. Aunque todo parecía estar bajo control hasta ese instante, este cambio repentino dejó a todos desorientados. Tieu-nu no respondió. Solo bajó la cabeza, su mano apretada con fuerza, mientras las lágrimas caían en silencio por sus mejillas. Sus ojos rojos reflejaban toda la angustia y la impotencia, como si la calma que había encontrado momentos antes se desvaneciera de golpe. Truong se quedó inmóvil sin poder apartar la vista de Tieu-nu. Se acercó a ella y puso su mano sobre su hombro como queriendo consolarla, pero en su interior también sentía una ansiedad creciente. Su corazón latía con fuerza y su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Habían oído rumores sobre la salud del padre adoptivo, que estaba teniendo problemas, pero nadie imaginó que la situación se agravaría de tal forma y tan de repente. Este era un desafío completamente fuera de su control y solo quedaba la sensación de impotencia. Tieu-nu. Truong la llamó suavemente, su voz llena de preocupación. No estarás sola en esto. Vamos a superarlo juntos. Tieu-nu no respondió de inmediato. Solo levantó la vista hacia él con los ojos llenos de cansancio y miedo, un miedo que no podía ocultar. ¿Cuántas veces había deseado una vida tranquila, anhelando que todo fuera fácil? Pero ahora, una vez más, el desafío llegaba cuando menos lo esperaba. La sensación de impotencia y preocupación se clavaba profundamente en su pecho. Pero por mucho que se sintiera derrotada, Tieu-nu intentó respirar hondo, esforzándose por mantener la calma, porque sabía que en ese momento no podía permitirse rendirse. Truong percibió la dificultad de cada respiración de Tieu-nu. Sabía que ella no podía aceptar esa noticia con facilidad, porque el padre adoptivo siempre había sido quien la cuidó, quien estuvo a su lado y a su familia a lo largo de los años. Y ahora la devastación de la enfermedad amenazaba todo lo que habían construido. Truong sabía que no podía dejar que Tieu-nu enfrentara este dolor sola. Juntos tendrían que afrontar esta prueba sin importar lo que sucediera. «Tenemos que ir ahora mismo», dijo Truong con voz firme. «Iré contigo, Tieu-nu. Haremos todo lo que podamos». Tieu-nu levantó la cabeza y en sus ojos apareció una chispa de esperanza, aunque débil. Sabía que por difícil que fuera la situación, había alguien que siempre estaría a su lado, dispuesto a compartir el peso de este dolor. Y esa persona era Truong, en quien siempre había confiado. El amigo del pueblo, todavía tenso, continuó hablando. «Está en casa, no puede cuidarse solo. Tieu-nu, si puedes llegar pronto sería lo mejor».
Truong se giró hacia Tieu-nu, sus ojos llenos de determinación. «Vamos ahora mismo, no te preocupes». El ambiente en la casa cambió repentinamente y todo lo que quedaba era tensión y preocupación. Sin embargo, en el corazón de Tieu-nu, algo nuevo comenzó a formarse, una fortaleza que había aprendido de las pruebas pasadas. Con todo el amor y la fuerza en su corazón, ella y Truong superarían esto juntos. Este viaje no solo era para salvar a un ser querido, sino para que ambos se dieran cuenta de que en la vida, cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, solo el amor y la unidad pueden mantenernos en pie. Truong se levantó, su mirada llena de determinación, y tomó la mano de Tieu-nu. Con voz firme le dijo: «No podemos esperar más. Debemos ir ahora mismo». Esas palabras fueron un impulso poderoso que disipó cualquier duda en el corazón de Tieu-nu. Ella solo asintió con la cabeza sin decir nada, pero en sus ojos se reflejaba claramente la preocupación. Su padre adoptivo, el hombre que la había cuidado desde pequeña, ahora yacía en cama, incapaz de valerse por sí mismo. La impotencia la envolvía, haciendo que su corazón se sintiera oprimido. Los tres comenzaron rápidamente a preparar sus cosas, listos para salir. Cada paso que daban parecía llevar consigo un peso invisible, cada pensamiento centrado en el padre enfermo. Dui, aunque aún pequeño, podía percibir la tensión en el aire. Se quedó junto a su madre, sujetando su mano con fuerza, como si quisiera compartir, aunque fuera un poco, de la preocupación que los envolvía. Aunque no entendía todo, los ojos de Dui reflejaban inquietud, lo que solo hacía que Tieu-nu se sintiera más desgarrada. El viaje comenzó en un silencio denso. Subieron al coche y el ambiente dentro no era más liviano. La sensación de tensión se cernía sobre ellos como una calma inquietante antes de la tormenta. Tieu-nu se sentó en silencio mirando por la ventana, pero en su mente solo había incertidumbre, recuerdos de su padre cuando estaba sano cuidando de la familia. Se preguntaba si él podría superar esta prueba. Truong estaba junto a ella, sintiendo la ansiedad de cada uno de sus suspiros. Sabía que Tieu-nu necesitaba consuelo y apoyo, pero no podía negar que su propio corazón estaba también aplastado por la preocupación. Sin embargo, él sabía que pase lo que pase, siempre estaría a su lado, que no la dejaría enfrentarse a este dolor sola. En su mente se repetía una y otra vez: no importa qué tan difícil sea, no se rendirá, porque había prometido protegerla y haría todo lo posible para cumplir esa promesa. Tieu-nu sentía esa determinación en la mirada de Truong. Aunque su corazón seguía agobiado, una ligera sensación de consuelo surgió de su apoyo. Sabía que por más difíciles que fueran las circunstancias, siempre tendría a alguien a su lado dispuesto a compartir el peso de todo esto. Y ese alguien era Truong, la persona en quien confiaba por completo. El amigo del pueblo continuó hablando, su rostro aún tenso. Él está en casa, no puede cuidarse solo. Tieu-nu, si puedes llegar cuanto antes, sería lo mejor. Truong miró a Tieu-nu, sus ojos llenos de resolución. «Vamos ahora mismo, no te preocupes». La atmósfera en el coche cambió de inmediato, y ahora solo quedaba la tensión y la preocupación. Sin embargo, en el corazón de Tieu-nu, algo comenzó a formarse, una nueva fortaleza, una que había aprendido a través de las pruebas anteriores. Con todo el amor y la fuerza que llevaba en su interior, ella y Truong superarían esto juntos. Este viaje no solo era para salvar a un ser querido, sino también para que ambos se dieran cuenta de que en la vida, cuando todo parece desmoronarse, lo único que puede mantenernos en pie es el amor y la unidad familiar. Cuando el coche se detuvo frente a la casa del padre adoptivo de Tieu-nu, una sensación de pesadez invadió de inmediato el espacio a su alrededor. Todo pareció detenerse, como si el tiempo hubiera quedado suspendido. El viento soplaba suavemente entre las ramas de los árboles, pero dentro de la casa todo estaba en silencio.
solo se oían los suspiros llenos de preocupación de los adultos. Tieu-nu entró sintiendo el peso en su corazón. Todo en la casa seguía igual, pero el ambiente ahora era completamente diferente. Vio al padre adoptivo tendido en la cama con los ojos entrecerrados y el rostro pálido sin rastro de la vitalidad que solía tener. El corazón de Tieu-nu se comprimió al verlo. El hombre que había sido su pilar, su protector, ahora se encontraba débil y consumido por la enfermedad. Se quedó quieta junto a su cama sin decir una palabra, observando a su querido padre, el corazón apretado por la preocupación. La sensación de impotencia la envolvía por completo. Quería hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Durante tantos años, su padre adoptivo había sido quien la protegía, quien la enseñaba y cuidaba. Ahora, viéndolo allí tan vulnerable, sentía una pena profunda, una angustia que no podía expresar con palabras. No podía hacer nada para detener el tiempo o cambiar la situación. Lo único que podía hacer era estar allí en silencio, rezando para que él se recuperara pronto. Desde lejos, Truong observaba el dolor en los ojos de Tieu-nu. Sabía que ella estaba enfrentando un sufrimiento profundo, pero también comprendía que en ese momento ella necesitaba ser fuerte más que nunca. Se acercó a ella sin decir mucho, simplemente poniendo su mano sobre su hombro como un gesto de consuelo, una promesa silenciosa de que siempre estaría a su lado sin importar lo que sucediera. «Estaré aquí, Tieu-nu, hasta que todo esté bien», dijo Truong con voz cálida y firme. Tieu-nu no respondió, pero su corazón percibió el consuelo en cada palabra de Truong. Sintió que estaba protegida por él, pero el miedo seguía latente. Miró a su padre adoptivo con los ojos enrojecidos, llena de pensamientos y sentimientos encontrados. Deseaba verlo bien de nuevo, escuchar su risa, sentir su abrazo cálido como lo hacía antes, pero ahora lo único que podía hacer era mirarlo orando para que superara esta difícil prueba. Cada vez que su mirada se posaba en su padre, su corazón se apretaba. Ya no veía al hombre fuerte que siempre había sido, no veía al pilar en el que siempre había confiado. Todo parecía desmoronarse, pero Tieu-nu sabía que no podía permitirse rendirse. No podía dejarse llevar por la desesperación. Necesitaba ser fuerte por su padre, por Truong y por ella misma. Truong permanecía a su lado sin apartar la vista de Tieu-nu. Sabía que ella estaba atravesando un dolor inmenso y también comprendía que aunque él estuviera allí, a veces no habría nada que pudiera hacer para aliviar el dolor en su corazón. Pero no la dejaría sola, siempre sería su apoyo cuando lo necesitara. Su corazón, como siempre, estaba dispuesto a compartir la carga con ella, para que no tuviera que enfrentar todo esto sola. Y en la habitación silenciosa solo se escuchaba el suspiro de los adultos, pero las suaves palabras de Truong eran un recordatorio para Tieu-nu de que aunque la situación fuera difícil, nunca estaría sola. Toda la familia cuidó del padre adoptivo de Tieu-nu durante toda la noche. La atmósfera en la habitación estaba cargada pero llena de preocupación y un esfuerzo constante. Truong, Tieu-nu y Dui no se separaron ni un minuto de su cama. Se turnaban para darle la medicina, secarle las gotas de sudor frío de la frente, y siempre estaban a su lado, ofreciéndole palabras suaves de aliento, tratando de darle fuerzas al padre que luchaba contra su enfermedad. Tieu-nu se sentó junto a la cama sin apartar su mirada del padre adoptivo. Sus ojos reflejaban una gran preocupación, pero también contenían esperanza. En silencio, ella rezaba por él, deseando que pudiera superar esta difícil etapa, que se recuperara, que volviera a ponerse de pie y a cuidar de su familia como lo había hecho siempre. Esas oraciones no eran solo esperanza, sino también el vínculo del amor familiar, la creencia de que en los momentos más oscuros, la familia sigue siendo el apoyo más sólido. Truong se sentó junto a Tieu-nu, sus ojos fijos en ella.
Colocó sus manos suavemente sobre las suyas como un recordatorio de que nunca la dejaría sola. Sabía que en ese momento Tiaunu lo necesitaba más que nunca. Hizo una promesa silenciosa en su corazón. Sin importar lo que pasara, sin importar los desafíos que enfrentaran él, siempre estaría allí a su lado dispuesto a compartir el peso de todo. No permitiría que ella enfrentara todo esto sola. «Siempre estaré aquí», susurró Truong, su voz llena de firmeza pero también de suavidad, como un recordatorio de que ella no tendría que afrontar esto por sí sola. «Superaremos todo juntos». Tiaunu levantó la vista y en sus ojos brilló una chispa de gratitud. Aunque la ansiedad seguía presente, algo nuevo comenzaba a formarse en su corazón. Sentía el calor de las palabras de Truong y sabía que sin importar cuán difíciles fueran las pruebas que les aguardaban, el amor familiar sería la fuerza que los ayudaría a superarlas. La familia continuó cuidando al padre adoptivo en silencio. El viento seguía soplando suavemente fuera de la ventana, pero en esa habitación todo parecía detenerse, solo quedando el sonido de pasos suaves, palabras de aliento y el cuidado amoroso de los seres queridos. El amor familiar no necesitaba ser expresado con palabras. Se manifestaba en cada gesto, en cada mirada, en cada respiración que compartían. Ese fue un momento clave donde el amor familiar brilló con toda su intensidad. Frente a las dificultades y los grandes desafíos, cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse, solo el amor y la unidad podían traer esperanza. Esta familia había atravesado muchas tormentas, pero cada vez que la adversidad se presentaba, se mantenían firmes juntos, superando cada obstáculo. Si tú también crees que la familia es una fuente de fuerza invaluable, no dudes en compartir tu historia o dejar un comentario en este artículo. Cuéntanos qué has hecho para superar las dificultades junto a tus seres queridos. Juntos podemos crear momentos hermosos en esta vida.